Ejemplo, dice calcular el volumen que debe tener un globo al que se le inyectan 5 kilogramos de un gas, para que ascienda desde una profundidad de 80 metros en, pongámosle a eso, 20 segundos. ¿Listo? Bueno, entonces, para este caso, otra vez tenemos que plantear, bueno, una profundidad de 80, sabiendo, en el agua, ¿no? En el agua. Entonces, para este caso, lo que yo tengo es que el globo va a ascender desde de esta forma hasta llegar a 80 metros. Y eso lo tiene que hacer en un tiempo de 20 segundos. Entonces, nuevamente, y teniendo en cuenta que estamos entre la presencia de fuerzas, aquí lo que tenemos que plantear son algunas cositas. Lo primero, que vamos a tener una sumatoria de fuerzas y que esa sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a masa por aceleración según la segunda ley de Newton. ¿Quiénes actúan entre esas fuerzas? Pues vamos a tener el empuje que iría dirigido hacia arriba y el peso que iría dirigido hacia abajo. ¿Ok? Y eso nos va a dar la masa por aceleración. Eso, digamos, que no es con lo primero que voy a trabajar, pero sí es algo que debo tener en cuenta. Lo segundo, el empuje, o cuando calcule el empuje, pues voy a poder obtener el volumen que va a tener ese globo. O sea que ese volumen del globo realmente va a salir del cálculo del empuje. Significa que debo empezar con lo demás. ¿Qué es lo demás? Pues el peso va a ser fácil porque aquí ya sé con cuánto va, cuál es la masa, ¿cierto? Y lo que tengo que calcular es la aceleración. ¿Con qué aceleración debe ascender el globo para que el recorrido lo hagan en un tiempo de 20 segundos? Y para eso entonces recurrimos por allá a cinemática. Entonces, recordamos por allá qué formulita me serviría para poder calcular eso. Eh, Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, ¿no? Listo. ¿Cuál sería entonces la velocidad final? Pero ¿Cero? O sea que es que no, no sé. subiendo más rápido el globo es desacelerando. No creo. No, no, profe. Esa aceleración ahí. Eso no serviría. Ahora en neumática vimos la ecuación de posición que me dice, yo voy rápido con esto, chicos, porque yo asumo que ustedes ya lo manejan. O si no, no deberían estar en este nivel. Posición inicial más velocidad inicial por tiempo
más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, pues, si el globo está ascendiendo, puedo decir sencillamente que la posición desde donde sale va a ser la posición 0 y hasta donde llega va a ser la posición 80. O sea que la posición a la que va a llegar es de 80 y eso es igual a la posición inicial, que sería 0, más la velocidad inicial, pues que asumimos que parte del reposo, por lo tanto 0, más 1/2 de la aceleración multiplicada por el tiempo, que va a ser los 20 segundos, elevados al cuadrado. ¿Ok? Aquí sencillamente lo que vamos a hacer es despejar para hallar la aceleración. Nos quedaría 2 multiplicado por 80 sobre 20 elevado al cuadrado y eso me va a dar la aceleración. Entonces esto sería 160 dividido 400. Y eso me daría 0.4. La aceleración debe ser de 0.4. Y ya sabemos que estos deben ser metros por segundo cuadrado. Y ahí tenemos la aceleración. ¿Ok? Entonces vamos reemplazando aquí en nuestra ecuación de la segunda ley de Newton. Me iba a decir entonces que el empuje sería igual a menos el peso. Sabemos que es el peso del globo, que será masa por gravedad. Y eso es igual a la masa nuevamente del globo multiplicada por la aceleración que ya acabamos de hallar. Ahora sí reemplazo lo que conozco, menos masa, que serían 5 multiplicado por la gravedad, 9.8, y eso será igual a la masa, otra vez 5 por la aceleración de 0.4. Despejando el empuje, me quedaría 5 por 1 por 10 puntos. 5 por 9.8 más 5 por 0.4. Eso me quedarían 51. El empuje debe ser de 51. ¿51 qué? Newtons, porque recuerden que eso es una fuerza. Ahora, sabemos que el empuje se va a calcular como el volumen del objeto sumergido multiplicado por la densidad del líquido y multiplicado por la gravedad. Y eso es lo que nos tiene que dar los 51. Aquí me dice que el líquido es agua, por lo tanto sabemos cuánto es la densidad. Entonces el volumen del objeto va a ser igual a 51 dividido entre la densidad del agua, que sería 1000. Ya sabemos que convertida a kilogramos por metro cúbico, multiplicado por la gravedad 9,8. Seguramente va a dar un volumen bastante pequeño. 51 dividido entre 9800, que es 5.2 por 10 a la menos 3. Recuerden lo importante que es colocar esas potencias, sean positivas o negativas, porque eso me está hablando de la cantidad de ceros que tiene. Y esto estará dado en metros cúbicos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Si nos da un momentico para copiar, profe. ¿Listo? Tenemos un barco que transporta contenedores. ¿Listo? Y uno de los contenedores cae al agua. ¿Ok? Queremos volver a calcular el tiempo que tardará en llegar hasta el fondo del océano. Pero aquí hay una condición inicial.
y es que el contenedor está a una altura de 15 metros del nivel del mar. Cuando choca contra el agua. ¿Listo? Y el mar tiene una profundidad en ese lugar, pongámosle de 100 metros nada más. Este es un ejercicio semejante al que hicimos la semana pasada, pero aquí hay una diferencia, y es que el contenedor cuando llega al agua no llega con velocidad cero, sino que ya trae una velocidad. Vamos a despreciar digamos que el impacto que tiene el choque del contenedor contra la superficie del agua. Claramente, cuando un objeto choca contra el líquido, hay una fuerza de resistencia que se presenta en la superficie. ¿Sí? Eso va a ocurrir siempre. ¿Sí? Por eso es que cuando ustedes chocan cuando se lanzan a una piscina y no se saben meter, sienten un impacto contra la superficie del agua, ¿cierto? Por eso es que uno tiene que entrar bien para que no haya ese impacto. Aquí vamos a despreciar esa condición. ¿Listo? Entonces, para eso lo primero que yo tengo que saber es cuál sería la velocidad con la que va a impactar el contenedor contra el agua. Esa sería lo primero que tengo que calcular. Por lo tanto, vamos a calcular la velocidad final. En este caso, pues ahora sí podemos utilizar las ecuaciones de velocidad. Entonces por allá me decían, es que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Pero esa no me sirve. La que me sirve tiene que ser la de caída libre, que dice que la posición final es igual a la posición... no, perdón, esa tampoco me sirve. Estoy entrando en una ecuación que no me va a dar la velocidad final. Tengo que hallar es una velocidad final. Entonces, podemos utilizar una de las ecuaciones auxiliares, que creo que decía que 2 veces, bueno, esto no es que sea igual, 2 veces la posición final menos la posición inicial era igual a 2 veces la aceleración. 2 veces la aceleración por esto es igual a la velocidad final al cuadrado más la velocidad inicial al cuadrado. ¿Sí es esa? Sí, profe. ¿Yo la tengo bien? Pero en caída libre no sería, bueno, pues no sé, es que yo acá la tengo Ok, Creo- como efectivamente. 19,6. Claro, porque es que el producto de estos dos, ¿quién es la aceleración en este caso? En caída libre la aceleración es la gravedad. Así que 2 por 9,8 quedarían los 19,6. ¿Cierto? Profe, Dime. creo que el signo entre velocidad final al cuadrado y velocidad inicial al cuadrado creo que es menos. Bien, ¿esta es menos? Sí, profe. Pues yo lo tengo anotado con menos. Ok. Bueno, aunque para este caso no nos va a afectar, que la velocidad inicial debe ser cero, ¿no? Pero para corregir cualquier cosa por ahí, pues de una vez coloquemos un menos. Ahora, ¿cuál es la posición final? Pues la posición final es hasta donde llega el contenedor. En este caso, el contenedor llegaría hasta una altura. A ver, coloquemos algunos valores para un marco de referencia. Yo podría decir, por ejemplo, que este valor sería 0, esta altura de acá sería 100 y esta de acá sería 115. Podría colocar esos valores, pero también podría numerar esto de otra forma. Por ejemplo, podríamos decir que esta es la altura 0,
que la altura desde la que cae es 15 y a la que llega sería de menos 100. Cualquiera de ellas va a ser, es apropiada, no tengo ningún problema con ese, digamos que con esos marcos de referencia, ¿sí? O por el contrario, pueden empezar con 0 aquí arriba, por aquí quedaría menos 15 y por aquí menos 115. Vuelvo y les digo, y como lo vimos en su momento, los marcos de referencia no determinan la cantidad de movimiento, ni el sentido, solamente es un valor de referencia que nosotros utilizamos para hacer nuestros respectivos cálculos. ¿Listo? Teniendo en cuenta que las condiciones de movimiento no son las mismas en el aire que dentro del agua, pues yo voy a utilizar este marco de referencia. Digamos que ese marco de referencia lo utilizo es básicamente porque me permite diferenciar entre lo que queda dentro del agua y lo que queda fuera del agua. ¿Ok? De acuerdo a eso, entonces la posición final, ¿de cuánto sería? La posición final sería 0 y la posición inicial serían 15. Y esto va a ser igual a, creo que dentro de esta ecuación, esto está invertido. ¿Por qué? Bueno, no. Básicamente es porque esto tiene la gravedad negativa, entonces tengo que tener en cuenta ese signo. Listo, de acuerdo a eso me quedaría así. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. ¿Ok? Ya saben que la aceleración de la gravedad por ir dirigida hacia abajo, pues va a ser negativa, por eso me faltaba ese signo. Entonces, como la velocidad inicial vale 0 porque es sencillamente que cae el contenedor del barco, entonces eliminamos este término. Y sencillamente me quedaría como la raíz cuadrada de menos por menos me va a dar más, así que sería 19,6 multiplicado por 15. Y eso nos va a dar la velocidad final, es decir, la velocidad con la que el contenedor choca contra el agua. Raíz cuadrada de 19,6 por 15. Y eso me da 17,14. Metros por segundo. Y esto va a ser la velocidad final. ¿Listo? Profe, ¿puede repetir el paso de la raíz, por favor? Porque como aparece cuadrado, velocidad final al cuadrado, pues para quitar ese radical tengo que aplicar raíz, ¿no? ¿Sí, Sí, sí, ¿Sí esa era la pregunta? sí, pero o sea, lo vuelve a explicar como toda esa parte, o sea, lo de la raíz no voy ahí en adelante. No entendí lo que dijiste. O sea, profe, ¿por qué queda positivo el 19,6? Ah, porque multiplico el negativo con el negativo del 15. Es que el 15 también está negativo. Ah, ya, profe. No, gracias, profe. Listo. Entonces, ya ahora lo que estamos es frente a la situación dentro del agua. Una observación aquí muy importante. La primera, si ustedes se dan cuenta, yo no di ningún volumen ¿del qué? El contenedor. Y recordamos que para poder calcular el empuje se calcula como volumen del objeto, que sería el contenedor, multiplicado por la densidad del líquido y multiplicado por la gravedad, ¿cierto? Pero también tengo que proponer el peso del contenedor. Esto para aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? Porque ya cuando el contenedor esté dentro del líquido, por aquí está nuestro contenedor, entonces vamos a tener el empuje que está dirigido hacia arriba y el peso que está dirigido hacia abajo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, sabemos que
el empuje positivo menos el peso va a ser igual a masa por aceleración. ¿Listo? Lo que quiero que vean es que en todos los valores voy a tener ese volumen de objeto. Por eso no va a ser significativo. ¿Ok? Porque después lo voy a poder cancelar. ¿El peso cómo se calcula? El peso se calcula como masa por gravedad, ¿cierto? Pero la masa la podemos calcular como densidad del líquido multiplicado por, perdón, del contenedor multiplicado por el volumen de ese contenedor. ¿Sí recuerdan, cierto? Que la masa se puede calcular de esa forma. Y eso sí, multiplicado por la gravedad. O sea que volvemos a tener volumen del contenedor. Aquí, volumen del contenedor y volumen del contenedor. ¿Ok? Y la masa que aparece del otro lado, la masa, vean que aquí vuelve a aparecer, en esta ecuación vuelve a aparecer masa. Entonces vuelvo a tener la misma situación. Entonces, empuje. Lo voy a calcular como volumen del objeto multiplicado por la densidad del líquido y multiplicado por la gravedad. Menos el peso, que ya vimos que lo puedo calcular como la densidad del objeto, que es después del contenedor, que es el mismo objeto, por el volumen del objeto, y eso multiplicado por la gravedad. Y del otro lado, ¿qué me queda?